La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Gerardo Hernández González está en la línea telefónica. Él es director de Espacio 4, pero tenías antes un comentario, Leonor. No, que es justo ese es como el punto, las letras chiquitas que vienen en la ley del Sistema Estatal Anticorrupción que deben de ser revisadas. O sea, por ejemplo, el análisis del contenido del fuero, que es justo una figura que no estaba contemplada ni en el modelo base de INCOM, de Transparencia Mexicana, ni de Coparmex, y que sí fue una de las propuestas de campaña de Miguel Riquelme y que ahora sí fue incluido. Entonces, pero muchas de las propuestas que enriquecían el modelo, que la ciudadanía que ha sentido y vivido todos los problemas de corrupción hacían esta propuesta de garantizar la plena autonomía y otras propuestas que enriquecían el modelo, o sea, no le restaban, lo enriquecían, pero claro, sin embargo la consideración del Poder Legislativo era que contraviene la ley federal. Habrá que analizar si realmente esto es factible, ¿no? Y el problema es que entre toda esta desinformación que existe y el poco... Pues sí, la poca credibilidad que tienen los diputados, pues dan un argumento y entonces se presta suspicacia. Además que los espacios de participación ciudadana que se abrieron fueron muy acotados y fueron propiciados por sociedad civil y no por el Congreso desde el inicio. Claro. Bien, recibimos a Gerardo Hernández, director de Espacio 4. Gerardo, muy buenos días. Con mucho gusto estoy en el auditorio, igualmente Leonor, muy buenos días. Y bueno, también aquí con nosotros Marcela Pámanes. Marcela, un fuerte abrazo con afecto. Te preguntamos tu opinión. Gerardo, tu opinión sobre la aprobación de la Ley Estatal Anticorrupción, que incluye la eliminación del fuero y algunos otros aspectos que fueron criticados por la Alianza Anticorrupción Coahuila, de que no incluyó las propuestas ciudadanas. Sí, efectivamente existe un gran escepticismo social en Coahuila, en todo el país, el gobierno federal, los gobiernos locales, los gobiernos estatales. Se refiere pues a una resistencia histórica de los gobiernos para transparentarse, para abrir la participación de la sociedad y que tome una posición relevante, no únicamente de escuchar a organismos, de decirles que sí, de atenderlos. Esto va mucho más allá. Se está montando en Coahuila, como en México, un gran aparato burocrático al final, que tendrá un costo económico muy importante para la entidad y para la República en el contexto nacional. Lo que en cualquier país democrático, donde exista Estado de Derecho, se podría atender a través de los cauces establecidos, como por ejemplo las fiscalías o la Cámara de Diputados. En México se montan estructuras para darle cauce a presión social, pero insisto, son estructuras que se sobreponen unas sobre otras. Por ejemplo, existe una Comisión de Derechos Humanos, un Instituto de Información Pública, se están creando ahora sistemas de anticorrupción, tanto a escala nacional como a escala local, con un gran peso, insisto, burocrático que al final se politiza. Lo que debería ocurrir en México es que ante un hecho delictivo de corrupción, se recurriera a la Procuraduría Estatal o a la Federal, según el caso, y en los temas que involucraran a funcionarios públicos, a gobernantes, a diputados, a alcaldes, etcétera, están los congresos. Los congresos se deben constituir en comisiones de juicio político para desaforar a determinado funcionario y canalizar cualquier tipo de resultado de investigación a las instancias correspondientes. Pero se cree en México que montando comisiones, institutos, sistemas, se le va a dar solución a problemas que tienen en México un gran impacto en la economía, en la política, en la sociedad. Este sistema estatal anticorrupción que se aprueba ayer en la Cámara, en el Congreso local, pues es una derivación del sistema nacional. Cuando se habla de que también se va a investigar a los particulares, fue una amenaza que hizo el presidente de la República en otro momento, cuando se le cuestiona justamente sobre
este tipo de irregularidades. El presidente, en este caso reciente del espionaje telefónico, dice que se debe investigar no a los que espían, sino a las víctimas del espionaje. Es decir, este sistema nacional y estatal refleja en gran medida el talante autoritario del presidente de la República, el miedo verbal que tiene el gobierno federal, los estatales y los locales, a que se investigue realmente casos de corrupción. El hecho de que se quite el fuero es realmente irrelevante porque el fuero existe en su origen únicamente para los diputados, para los senadores, simplemente en la tribuna sin que lo que declaren ellos contra el presidente, contra cualquier instancia de gobierno, les constituya una represalia de tipo político. La demanda de que se quite el fuero constitucional no es nueva, es histórica, viene desde hace mucho tiempo. La han propuesto varios partidos a escala nacional. Fue tema también en las campañas políticas para gobernador de hace unas semanas. Entonces, tiene razón la sociedad civil en manifestar su enojo, su inconformidad, porque realmente hubo poca atención del gobierno y del Congreso. Ahora, el Frente por la Dignidad de Coahuila publicó un manifiesto en el que dice que el elemento fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción es la independencia y la autonomía del fiscal. Esta ley no lo garantiza y la visión del sistema anticorrupción en Coahuila es la de preservar los privilegios de quienes han abusado del poder. ¿Qué opinión te merece, Gerardo? Sí, efectivamente, como parte de la reforma del Estado, que es a la que debe llegar el país pronto, puesto que se ha vuelto ingobernable. Para efectos prácticos, en el país no hay gobierno. Bueno. Sí, te escuchamos. En el país no hay gobierno, es decir, hay un gran caos institucional, la seguridad pública se está desmoronando, rebota la escalada de violencia contra diferentes sectores y algunos específicamente, como es el medio periodístico. La Fiscalía General de la República, como la estatal y los magistrados, deben ser eminentemente autónomos. Si el presidente o el gobernador lo designa, entonces se pierde la autonomía en automático, porque incluso se están planteando magistrados que trasciendan hasta 2 sexenios, es decir, el que está por asumir en diciembre, uno más. Lo que ocurre en otros países, insisto, es que los congresos locales y el Congreso Nacional funcionan realmente como contrapeso del Poder Ejecutivo. Lo que vemos en México son complicidades, son componendas, son acuerdos entre las cúpulas. El país está secuestrado por los partidos políticos. Los partidos se distribuyen las magistraturas del Tribunal Federal Electoral, del Instituto Nacional Electoral. En fin, esto contamina mucho el ambiente y no le da certeza a la ciudadanía, y lo que sí logra es justamente que los gobiernos de cualquier signo político o partidista se protegen entre sí. Insisto, hay un gran escepticismo social en todo el país, porque esto que se está promoviendo del Sistema Nacional Anticorrupción y estatal no responde realmente a una demanda de atacar este fenómeno de la corrupción de raíz. Hay un gran temor de que se investigue a los funcionarios públicos por razones obvias. En el Congreso local, que es donde se aprueba ayer el Sistema Estatal Anticorrupción, se obtiene una votación de 16 votos contra 6. Varios diputados. Ahora, Gerardo, ¿qué lectura le das tú a la inclusión de sanciones a particulares, o tendremos que esperar a que se publique la legislación secundaria? No, es que perdimos. Se cortó. Bueno. Sí, es que seguía hablando, Gerardo. Ajá. No te escuchaba. Pero bueno, tengo aquí un comentario que me parece muy útil en el marco de esta revisión del tema. No entiendo por qué nuestros gobiernos se esmeran en convencernos que los sistemas anticorrupción van a acabar con la misma, mientras seguimos viendo cómo se aprueba a modo el marco legal o normativo para el mismo. La corrupción es y seguirá existiendo por la falta de justicia. La falta de justicia genera o es la base principal de la impunidad, el no pasa nada. Y la impunidad es el principal motivante de la corrupción.
El dictamen de la comisión donde se elaboró y aprobó el dictamen que se presentó al Pleno el día de ayer sobre el Sistema Estatal Anticorrupción se llevó a puerta cerrada. Dice Gursa que se atendió a las propuestas ciudadanas, pero no se permitió que se pudiera participar abiertamente en la definición final de la propuesta al llevar a cabo a puerta cerrada la comisión de la misma. El SEA en Coahuila cumple con lo mínimo necesario que marca el sistema nacional. Y el Estado navega con la bandera del IMCO, cuando este último solo marcó una línea algo genérica. El auditor superior es el único actor o factor común en todas las dos administraciones estatales anteriores, desde la megadeuda hasta las empresas fantasma, y no ha pasado nada. Se han aprobado las cuentas públicas, se ha validado el gasto público, con la ineficiencia, poca transparencia, dispendio y corrupción, pero el titular de la ACE no ha visto nada. Y bueno, ya recuperamos la llamada. Gerardo, se cortó, pero Sí, te preguntaba tu opinión o qué lectura le das a la inclusión de sanciones a particulares, o si tendremos que esperar los detalles en la legislación secundaria. Pues dice bien Valencia contra la corrupción. Este es una amenaza velada, ¿verdad? Porque ciertamente existen funcionarios, y esto es evidente en la escala nacional y local, que incurren en actos de corrupción, pero también hay empresarios que se prestan a este tipo de juegos para ganar en contra del Estado y de la sociedad. Debe ser clarificado a este punto a qué empresario se refiere. Yo te recuerdo, en otro momento el presidente de la República hizo el mismo amago, y que también debe investigarse a los empresarios. Sí, pero la fuente de la corrupción es el poder, quien maneja el presupuesto, quien maneja los recursos federales, estatales y municipales. Existe una gran contradicción entre el discurso oficial y lo que ocurre en la realidad. ¿Cómo conciliar, compatibilizar lo que expresa la sociedad civil y el triunfalismo del gobierno? Mientras no se concilie una línea con la otra, las discrepancias van a seguir generando un gran escepticismo. Ahora, se saca como vocero del Congreso a un expanista, a Luis Gursa. El mensaje es, de alguna manera, un mensaje velado de que yo, como expanista, avalo el sistema estatal anticorrupción. El problema es que el diputado Gursa tampoco tiene credibilidad. Si nos remontamos a su antecedente histórico, el padre de él fue un panista convencido, con una vocación democrática. Vemos, insisto, muchas inconsistencias en este planteamiento, y sí, efectivamente, cobijarse con instituciones como el INCO, como Coparmex, para darle visos de legitimidad a este sistema estatal anticorrupción. Pero insisto, no hay empatía entre el discurso oficial triunfalista que presenta este sistema como la quinta esencia, como la panacea universal que va a atacar la corrupción de raíz, de sentimiento social. A la sociedad se le escuchó, pero no se le hace caso. Entonces, lo que ocurre es que finalmente se toma a la sociedad como parte de un juego político, como una coartada para decirle a los coahuilenses, escuchamos a la sociedad civil, a 109 organismos de carácter cívico, tomamos en cuenta sus recomendaciones, cuando en realidad es que la propuesta del Ejecutivo es la que se aprueba en términos generales casi por completo. E insisto, el término del fuero constitucional resulta irrelevante, porque en otros países ya no existe ni a escala federal ni a escala municipal. Y en el caso de México se ha abusado de esa figura. Incluso quienes no tienen fuero constitucional siguen gozando de una gran impunidad, como es el caso del gobernador Humberto Moreira. Bien, Gerardo Hernández González, director de Espacio 4, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Con mucho gusto, buenos días a ustedes y al auditorio. Muy buenos días.